Fíjese por dónde va. ¡No estorbe! ¿Señor, se encuentra bien? Sí, solo perdí el equilibrio. ¿Desea que lo ayude con algo más? No, señorita, ya de aquí me las arreglo solo. Bueno, espero que le vaya muy bien. Con permiso. ¿Qué se le ofrece? Señorita, estoy buscando al dueño. Está ocupado. Venga otro día. Quiero presentar mi carpeta para trabajar aquí. Por favor, no me haga reír. A su edad, me sorprende que pueda caminar. Qué equivocada está. Aún tengo fuerzas y puedo realizar cualquier trabajo. Mire, señor, esta es una empresa seria y usted está haciendo perder tiempo valioso. Váyase de una vez. Espere. ¿Por qué trata así a la gente? ¿Y tú eres? Vine a la entrevista de trabajo. Pero eso no quiere decir que me voy a quedar con los brazos cruzados al ver semejante injusticia. Esto no es un asilo de ancianos. Ustedes publicaron un anuncio sobre el trabajo, así que cualquier persona puede venir a dejar la carpeta. Venga conmigo. Por acá estamos las personas que están esperando. Gracias, señorita, por lo que hizo. Pudo haber tenido problemas con la entrevista. No se preocupe. Si todas las personas de esa empresa son así como esa señorita, pues mejor que no me den ni el trabajo. Muy buenos días. Supongo que ustedes son los aspirantes al puesto de gerencia. Mi nombre es Juan Pablo. Soy el dueño de esta empresa. Déjenme comentarles que existen 2 vacantes disponibles. Una para el puesto de gerencia y otra para el puesto de limpieza. Así que a partir de este momento todos ustedes están en su periodo de prueba. Disculpe. ¿Va a permitir que el anciano también haga la prueba? Claro. Él también está aquí postulando al igual que usted. Gracias. Pondré todo de mi parte. Entréguenme sus carpetas, por favor. ¿Qué debemos de hacer para obtener el puesto? Muy buena pregunta. Natalia les entregará una hoja con un problema que está sucediendo en esta empresa. Y ustedes tendrán que buscar una solución para poder resolverlo. Adelante, por favor. Gracias. Señorita, espere. Mi hoja está vacía. Ay, disculpe. Lo que pasa es que me confundí. Muy bien. Ustedes siéntanse libres de inspeccionar todas las instalaciones. Yo me retiro a revisar sus carpetas. Con permiso.
¿Podría dejar de moverse? Necesito concentrarme. Disculpe, señor, es que no encuentro mis lentes y sin ellos no puedo leer. ¿Y por qué cree que a mí me importa? Joven, no olvide, el sol sale para todos. Mejor, ¿por qué no me ayuda a leer lo que dice aquí? Sí. ¿Sabe que sí? Le voy a ayudar. Mire, si movemos la hoja así y hacemos esto y luego esto, muy fácilmente la podrá leer. ¿Por qué? ¿Qué mejor no le deja hacer el trabajo a los jóvenes? ¿Por qué hiciste eso? Él solo te estaba pidiendo un poco de ayuda. Mira, tú también déjame tranquilo. Yo no quiero lecciones de moralidad. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy. Señor, lo siento. No se preocupe, descuide. Pero, ¿a dónde va con tanta prisa? Lo que pasa es que tengo que hacer algo muy importante. Le prometo que no me demoro. Señorita, quiero que tenga presente algo. En esta empresa nosotros somos muy serios con nuestro trabajo. Así que piénselo bien. Lo sé y me estoy tomando con seriedad el asunto, porque en serio quiero el trabajo. Entonces gáneselo. Claro, así va a ser. Pero tengo que hacer algo muy importante. Ya regreso. Está bien. Señor, aquí tiene lo que me pidió. Gracias, Natalia. ¿Y ya te vas? No. Regreso en unos 10 minutos. Pues está bien si te retiras. No cualquiera tiene lo que se necesita para trabajar aquí. ¿Y don Vicente? Salió hace un rato, sin decir nada. Entiendo. ¿Y tú? ¿Qué te parece si nos ayudamos mutuamente? ¿Qué propones? Bueno, me imagino que tú llevas trabajando aquí mucho tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Y de seguro tienes acceso a información algo privada, ¿no es así? Claro que sí, pero ¿qué quieres llegar con eso? Mira, el trato es muy simple. Si tú me ayudas a resolver esto, luego cuando me nombren gerente, yo te ayudaré a que te asciendan de puesto. Y tendrás un mejor sueldo. ¿Qué opinas? ¿Y qué me asegura que tú vas a cumplir con tu palabra? Bueno, yo te puedo firmar lo que tú quieras. Te ves como alguien de palabra, pero no los copies igual, porque sería sospechoso. ¿Sí? Claro que sí. Yo me encargo. ¿Sabes? Siento que tú y yo vamos a hacer negocios muy grandes. Gracias.
Vicente! No sé en qué estuve pensando. Querer trabajar aquí. Ya no estoy para esos trotes. No tiene que decir eso. Señorita, gracias por apoyarme, pero con lo de mi pensión puedo vivir tranquilo. Claro que no. Usted no se tiene que rendir. Es más, yo le voy a ayudar. Vamos. No, es que no tengo la hoja. No se preocupe por eso. Aquí está. Señorita, es usted muy amable. No tiene por qué preocuparse. Y por lo de sus lentes, tranquilo. Yo le voy a ayudar a leer. Gracias, es muy amable. Pensé que no los vería más. Claro que no, señor. Aquí estamos. Y le vamos a tener las ideas a la hora acordada. Me gusta mucho esa seguridad. Claro que sí. Vamos, con permiso. Gracias. Esperen un momento. Voy al baño. Claro. Creí habértelo dejado en claro. Lo tengo todo muy claro, pero seguiré adelante. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, viejo. Yo ya conseguiré el puesto de gerente. ¿Así? Felicidades. Seamos sinceros. Yo te puedo ayudar. No entiendo a qué te refieres. Bueno, digamos que tengo cierta información privilegiada que ayudaría a tu propuesta. ¿Qué tipo de información? Bueno, eso solo te lo diré si aceptas. ¿Y tú qué ganarías con eso? Es muy fácil. Luego quiero que tú me apoyes para quedarme con el puesto de gerente. Y tú, en cambio, te puedes quedar con cualquier empleo. ¿Sabes? Es lo mejor que te puede pasar. Está bien, acepto. Si eres inteligente después de todo. Mira, con estos documentos puedes mejorar tu propuesta. Y de lo demás yo me encargaré. ¿Cómo conseguiste esta información? Bueno, tengo ciertos contactos. ¿Estamos? Sí, es un trato. Perfecto. Trato hecho. Ahora sí, vamos. Vamos. ¿No sabe utilizar una laptop? En, en mi tiempo solo eran máquinas de escribir. No se preocupe, ahora le enseño yo. Es muy fácil, va a ver. Mira, solo tiene que hacer esto y listo. Ya está lista para que pueda trabajar. Usted sabe muchas cosas. Bueno, pero usted con su experiencia me gana. No. Mire, la situación aquí es el presupuesto. Dígame usted qué haría para evitar despedir a sus empleados. ¿Qué haría? Quisiera saber su opinión.
Bueno, la falta de gestión administrativa, en especial en cuanto al manejo de inventarios, no permite realizar una correcta evaluación, ya sabe, de costos, gastos, inventarios y utilidades, factores que limitan a mejorar la producción para reducir gastos y costos. Sabe mucho, señorita. La verdad es que sí he estudiado bastante. Si ella consigue el trabajo, sería un problema. Tranquila. Ya me encargué de eso. ¿De verdad? Estás en todo. Te lo dije. Todo saldrá de acuerdo a lo planeado. Y bien, es hora de que ustedes me entreguen sus propuestas. ¿Y el señor Vicente? Dijo que iba a ir a ver unas medicinas, que ya volvía. Entiendo. Entonces, Natalia, por favor, ayúdame recogiendo todas las propuestas. Las voy a revisar dentro de mi despacho. Por favor. Con permiso. ¿En dónde se metió ese viejo? No lo sé. Pero ¿por qué es tan importante? Porque sin él mi plan no funcionará. Entiendo. Entonces, yo creo que ya mismo ha de estar por llegar. ¿En dónde te metiste? Fui a cambiarme. La ocasión amerita estar bien presentado. ¿De dónde sacaste ese traje? Se ve que costó mucho dinero. Tenía mis ahorros, pero creo que el dinero no importa, ¿verdad? Eso, así me gusta que hables. Ahora ve a entregar tu propuesta. Claro. Con permiso. ¿Qué te traes entre las manos? Ya lo verás, Natalia. Ya lo verás. Ya están todos, ¿verdad? Muy bien. Están todos a excepción de una persona muy importante y especial. Les comento. Ya tengo los resultados de sus propuestas. Y hay algo que me llamó mucho la atención. La respuesta y la solución del caballero Daniel. Se hace lo que se puede hacer, señor. Piensa como la mayoría de los ejecutivos que hemos tenido. Señorita Jordane, su propuesta me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque jamás se me había ocurrido algo así. Antes de anunciar los puestos, papá, ¿tienes algo que decir? Sí, hijo.
quisiera decir muchas cosas, pero iré directamente al grano. ¿Qué es esto? Sí, ¿qué significa esto? Quise comprobar con mis propios ojos qué tipo de personas iban a trabajar para nosotros. Pero me he llevado una gran decepción. Usted, señorita Natalia, ¿sabía usted que entregar información confidencial de la empresa es un delito? Usted, señor Daniel, lo que cometió es delito, es fraude y también es penado por la ley. Señor, si yo hubiera sabido quién era usted, yo jamás lo habría tratado así. Eso es lo de menos. Solamente demuestra qué clase de personas son ustedes. En cambio, la señorita Yorlene, a más de ser considerada con un viejo como yo, arriesgó todo por ayudarme. Es el tipo de empleados que mi empresa necesita. Esto no puede estar pasando, no me puede hacer esto. Lo que no es justo es querer proponer despedir a todos los empleados. En cambio, la señorita Yorlene es como una luz entre todas las tinieblas. Propone todo lo contrario, que se queden y que trabajen con normalidad. No habrá despidos, pero sí considero un cambio en los puestos. Natalia, a partir de hoy, su puesto queda degradado. Usted, Daniel, pasa a ser asistente de la señorita Yorlene, que es la nueva gerente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Es eso o la policía? Señor, yo sí acepto. Sí, yo también, señor. Pues bien, pueden retirarse. No acabo de creer todo lo que acaba de pasar. Señorita Yorlene, si el mundo no lo premia por su buen corazón, aquí sí. De ahora en adelante, su vida cambiará para siempre. Bienvenida. Muchísimas gracias. Ahora quisiera que me acompañen a un lugar muy, pero muy especial. Claro que sí. Vamos. Aquí vivía cuando era niño. Papá, ¿cómo es eso posible si aquí no hay casas? Está bastante remodelado. Yo dormía bajo esa banca. Debió ser muy difícil. Sí, días muy difíciles. Había momentos en que
Quería rendirme. Pero papá, ¿cómo es eso posible si ahora tú tienes una empresa multimillonaria? Gracias a personas como tú. ¿Personas como yo? ¿A qué se refiere? Personas de buen corazón que ayudan sin esperar nada a cambio. Eso no lo sabía, papá. Viví en una casa que me acogieron. Vieron algo en mí. Me dieron techo, me dieron comida, me dieron estudio. Entonces me dije, debo sacarle el jugo a esa oportunidad. Mira, hemos llegado a ser lo que somos. La verdad, nunca me hubiera imaginado que usted iba a pasar una situación tan difícil. Usted es un ejemplo de superación. Por eso te digo, nunca debes rendirte. Tienes que luchar, conseguir tus ideales. Le prometo que así va a ser. Papá, déjame decirte que tú eres mi mayor inspiración. Y tú me enorgulleces como padre.